Feliz sábado, queridos hermanos. Disculpen ahí la tecnología, también aprendiendo aquí con mi hija. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Que Dios los pueda bendecir. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar brevemente para pedir la unción de lo alto, ¿no? Para que pueda dirigir el sermón. Vamos a orar. Padre amante que estás en los cielos, en esta hora, oh Dios, un grupo de tus hijos, abrimos nuestro corazón para que tú puedas derramar tu Santo Espíritu, Señor, en nuestra vida. Sabemos que la conducción en esta vida terrena, sin tu ayuda, Señor, no podrá tener el éxito que deseamos alcanzar en nuestra vida espiritual. Oh Dios, solamente con tu ayuda lo vamos a lograr. Y así, Señor, como tú manifestaste tu gran amor, manifestando en esas cartas de amor que diste a tu Hijo, en tu santa palabra, hoy queremos abrir tu santa palabra también para leer ese gran amor que sientes por cada uno de nosotros. Que el mensaje en esta hora llegue a nuestro corazón y lo más importante, que abramos la puerta de nuestro corazón e ingreses y nunca salga de nuestros corazones. Gracias, Señor. Bendice también a nuestros amigos que nos visitan aquí por el Zoom y a todos nuestros hermanos, nombre por nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Un ratito, por favor. Sí. Un ratito. Un minutito. Muy bien, queridos hermanos, el tema en esta mañana es restaurados. No sé si me escuchan, a ver, ¿sí? Es restaurados para una nueva vida. Y cuando hablamos de restaurados, queridos hermanos, hablamos, y si buscamos el significado que ello significa, es recuperar algo que se perdió. Este tema, hermanos, tiene que ver también con nuestra vida espiritual. Tal vez hemos perdido en esencia lo que anteriormente nuestra vida espiritual fue. Y el propósito, queridos hermanos, es restaurar ese primer amor que muchos de nosotros se perdió por distintos factores o circunstancias. Y vamos a avanzar. Vamos a avanzar aquí con... Disculpe un ratito. Disculpen, hermanos. Anita, no. Continuamos, ¿no? El objetivo, queridos hermanos, es que Cristo quiera abrazarnos, ¿no? Cada mensaje, queridos hermanos, es un mensaje de amor. Y en esta mañana yo quisiera que nos imaginemos, ¿no? Que con su santa palabra Cristo quiere abrazarnos, ¿no? Quiere tener un reencuentro, quiere restaurar nuestra vida. Muy bien. Y avanzamos también. Y ese es hoy vamos a hablar acerca, queridos hermanos, en Hechos capítulo. A ver. Disculpen, hermanos.
Ya, muy bien. Hermanos, en Hechos capítulo 1 vamos a dar lectura a este versículo, hermanos, pero solamente nos vamos a centrar en este capítulo, hermanos, algo que ya muchos conocemos, ¿no? En el versículo 4, ¿no? Pero voy a leer a toda esta parte en la gran promesa que Dios hizo a sus discípulos, ¿no? Y cuánta conexión hay. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Primer punto resaltante aquí, ¿no? En esta mañana, Jesús quiere enseñarnos, ¿no? Y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su santa palabra. Hasta el día en que fue recibido, dice arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sí, queridos hermanos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿no? Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de, ¿no? Muchos días. Aquí había una gran promesa en la parte final, pero vamos a centrarnos en el versículo 4 como la introducción al tema, ¿no? Porque vamos a leer una parte de Apocalipsis, de una de las características de la iglesia, que está conectado, ¿no? Con esta experiencia maravillosa de los discípulos, ¿no? Esa iglesia primitiva donde fue llena del Espíritu Santo. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Una orden, queridos hermanos, mandó, ¿no? Saben, Dios nos manda que no salgamos de Jerusalén. Por distintos motivos, muchas veces nosotros nos perdemos de las grandes bendiciones, sencillamente porque abandonamos la iglesia. Pero muchos se preguntarán, pero si yo estoy acá, yo vengo, asisto a la iglesia, estoy en el Zoom, mañana, tarde y noche, y estoy, prendo mi cámara y todo, estoy presente, ni siquiera estoy con la cámara apagada, ¿no? ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Podemos estar fuera estando presente? Luego viene una interrogante, ¿no? Sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Saben? Primera orden, que no salgan, ¿no? Y la segunda orden, que esperen, ¿no? ¿Saben, queridos hermanos? La cual les dijo a mí, oíste de mí. Y eso se refería a una gran promesa del Espíritu Santo. ¿Saben, Dios, si tú quieres emprender algo, si quieres hacer algo, si quieres tomar una decisión trascendental en tu vida, tienes proyectos que hacer en tu vida, no salgas de Jerusalén todavía. Primero espera la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor lo manifiesta en su palabra, ¿no? ¿No has oído? ¿Ah? ¿No has oído? ¿Saben, queridos hermanos? Dios tiene esa promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver aquí la interpretación, ¿no? En otra faceta, ¿no? Nuestro Señor Jesús dijo a los discípulos la obra que tenían que hacer, ¿no? Los apóstoles se reunieron en Jerusalén, queridos hermanos, ¿no? Habiéndoles mandado Cristo que no se fueran de ahí, pero esperasen el derramamiento del Espíritu Santo. Había una orden, ¿no? Una misión que cumplir. Así como todo buen soldado, queridos hermanos, el soldado no se va así por así nomás, queridos hermanos. Tiene una férrea preparación, hermanos, mañana, tarde y noche, hermanos. Para cualquier contingencia ya está preparado, ¿no? Salgan en estos momentos, salgan, viene el helicóptero y se va hasta el punto y ahí se cumple la misión. Algo similar sucede también en nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Nosotros también tenemos que en todo momento estar preparados, ¿no? Estar preparados, pero
¿Cómo se realiza? A través del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, en la parte espiritual, cualquier cosa que emprendamos, estudiar la Biblia, orar, cumplir la misión, sin el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, nuestra vida no va a ser restaurada. Si no, vamos a ser meros hermanos, meros estudiantes, meros conocedores nomás de la palabra, oidores, pero no hacedores. El hacedor solamente ocurre siempre y cuando, queridos hermanos, dejamos que en nosotros, hermanos, trabaje el poder del Espíritu Santo. Esto sería, dice, un bautismo por el Espíritu Santo que les daría poder y hacer milagros e iba a iluminar y santificar sus almas. Miren, queridos hermanos, esta parte, ¿no? Dice, este sería, dice, un bautismo por el Espíritu Santo que les daría poder para hacer, dice, milagros e iba a iluminar y santificar sus almas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Quieres hacer milagros? Hicieron muchos milagros. Unos hermanos que, bueno, yo me ponía a pensar muchas veces y mencionaba cómo otras iglesias hacen milagros, ¿no? Y había un evangélico que me mencionaba, ¿no? En tu iglesia no hacen milagros, ¿no? Tu iglesia no es la verdadera. Y yo me ponía en interrogante esa parte, ¿no? Hasta que Dios me utilizó como instrumento. Claro está, yo no soy. El que hace esos milagros solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Dios es quien hace ese milagro. Sino que utilizan los instrumentos que se agarran del Espíritu Santo para tener ese poder. Y Dios se manifestó. Y qué milagros demostró Dios, ¿no? Personas desahuciadas, un sinfín de personas desahuciadas por la ciencia, sanadas, curadas, ¿no? Ante lo imposible, sanados. Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo, si nosotros nos sometemos a ello, ¿no? Y eso es lo que Dios estaba prometiendo, ¿no? A sus hijos, ¿no? Si queremos también difundir el Evangelio, ¿por qué no difundimos el Evangelio? ¿Por qué no ocurre esos grandes milagros? Sencillamente porque nos sometemos al poder del Espíritu Santo. Estamos pagando de una u otra forma, ¿no? Depender de ella, dice, porque la oímos de Cristo en Él y todas las promesas de Dios son sí, amén, ¿no? O sea, así sea, ¿no? La orden que Dios da para poder cumplir la misión y pedir el Espíritu Santo debe ser nuestra oración de cada día. Como el alimento que cada día consumimos, mañana, tarde, noche, el Espíritu Santo también debe de estar trabajando en nuestras vidas, ¿no? Acá se menciona, queridos hermanos, aquí también, el que tiene oído, dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se menciona, queridos hermanos, 7 iglesias, ¿sí? 7 iglesias, ¿no? Entre ellas está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Y si nosotros vemos aquí, queridos hermanos, en la isla de Patmos, ¿no? Ahí está, miren, si nos vemos un puntito negro, ahí está, ¿no? Y ese era territorio romano, ¿no? De la provincia de Asia, ¿no? Todas estas iglesias, si ustedes ven esos puntitos, ahí plomos, están situados en una provincia de Asia, ¿no? Las 7 dentro de una misma provincia. Y ahora ustedes dirán, ¿eran las únicas iglesias? Claro que no. Había infinidad de iglesias, ¿no? Pero motivo de ese detalle no es el momento, solamente le hablo en forma general, ¿no? Y hoy vamos a ver, ¿no? El significado de cada una de ellas, ¿no? Y vemos aquí
la iglesia de Éfeso, ¿no? Es una iglesia apostólica, ¿no? Hace en los años del 31 al 100 después de Cristo, ¿no? Y así vemos todas las iglesias, ¿no? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, ¿cuál es el propósito, no? Tal vez no le encontremos sentido, ¿no? A esto, ¿no? ¿Y cuál es el sentido? ¿Y cuál es el mensaje? Vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje de esta iglesia apostólica, ¿no? Y vamos a ver ese detalle también. Y aquí también déjenme leer también, aquí tengo un libro, ¿no? Donde se da el significado a la iglesia de Éfeso. No he podido ponerle la imagen, se me fue. Dice, el nombre de Éfeso significa primero o deseable. Grabemos eso, ¿no? ¿Qué significa la iglesia de Éfeso? Deseable o primero. Miren, queridos, deseable o primero. Algo tan trascendental, hermanos. ¿Y por qué se le puso ese nombre? ¿Y por qué es la primera iglesia? Y da alusión, ¿no, queridos hermanos, también a su nombre, a su significado, lo que ello debe de significar también en nuestra vida. Y la iglesia también somos nosotros. Éfeso es la iglesia en la cual se envía el primer mensaje evangélico, profético, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué Éfeso era la iglesia deseable? Hay razones muy claras. Representa a la iglesia apostólica, ¿no? Como ya menciona ahí el gráfico. Y aquí algunas de las grandes características, ¿no? Ya luego vamos a ver algunas de las características que tiene esta iglesia, ¿no? Ya lo vamos a ver en los siguientes gráficos. Miren, queridos, aquí, ¿qué nos dice, hermanos? En Apocalipsis 2, ¿no? Escribe el ángel, dice, a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, dice, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, dice, tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Vamos a avanzar aquí para seguir explicando. Aquí vemos una afirmación, ¿no? Después de presentarse a la iglesia de Éfeso, Jesús hace referencias a las obras de esta iglesia, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, dice, ¿no? Yo conozco tus obras, dice, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Sí? Y tu paciencia, que no puedes, dice, soportar, dice, a los malos, y has probado, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y tienes paciencia, y has trabajado, dice, por mi nombre, y no has desfallecido. Aquí viene una exhortación. Cuando Dios manda las cartas, hermanos, a las iglesias, también se hace una introducción a ello, ¿no, queridos hermanos? Si nosotros vemos para qué sirven las cartas tienen un significado circunstancial también, ¿no? Cuando uno ama a una persona, aquellos que utilizaban la carta, ¿no?
mandaban ese mensaje, escribían todo lo referente a amor, ¿no? La otra parte también respondía de la misma forma. Si le llamaba la atención, de la misma forma, ¿no? De amonestación, hermanos, de acuerdo a las circunstancias también, ¿no? Las cartas demostraban, hermanos, lo que era una persona o lo que sentía. ¿Saben? Dios escribió esta carta, hermanos, a la iglesia de él y a todas las iglesias con una carta de amor. Dios siempre ha estado preocupado, queridos hermanos, por ti. Sí, porque tú y yo somos la iglesia. ¿Y saben cuál era la afirmación, queridos hermanos? Miren, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Cuando se hablaba de esta parte, tengo aquí un libro de ayuda, hermanos, que solamente especifica el libro de Apocalipsis y le da énfasis a esta palabra, ¿no? Que no puede soportar a los malos, hermanos. Esta iglesia estaba escrita, esta etapa era la experiencia, ¿no? De la iglesia, ¿no? Primitiva, ¿no? O sea, cuando recibieron el Espíritu Santo. Dice que en esa iglesia no se soportaba nada de lo malo. Todo lo malo se descartaba, queridos hermanos. Imagínense, ¿no? No se podía mentir, no se podía difamar a la persona, no se podía hablar mal de una persona. Todo, hermano, solamente se centraba. Había una unidad, queridos hermanos, en que todo iba hacia adelante, en que todo se centraba en el amor. Nadie andaba por cada lado. Mire, y esto también se aplica en la familia. Y esto también se aplica en la pareja. Cuán poderoso mensaje, no soportar. Mire, dice que ellos, dice, no podían soportar lo malo. A ver, alguien, no, uy, hubo una discusión, ya, o se arreglan o se van, ¿no? Entonces ahí no se toleraba, hermano. Y también se probaba, hermanos, fruto, hermanos, del Espíritu. ¿Eso quién lo hacía, queridos hermanos? El poder del Espíritu Santo. Cuando tú y yo y todos nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, vamos a poder discernir, hermanos, hacia un mismo objetivo, la unidad, hacia un mismo objetivo, queridos hermanos, la paciencia, hacia un mismo objetivo, ¿no? La esperanza de esperar a nuestro Señor Jesús, hacia un objetivo de cumplir la misión. Y eso se manifiesta, queridos hermanos, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos también, hermanos, el trabajo, ¿no? Que tenían las personas, queridos hermanos, ¿no? La paciencia. Aquí vemos, no toleran a los malos, ¿no? Vemos la constancia y la perseverancia, ¿no? Y cuando hablamos de paciencia, dice, no, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Muchas veces perdemos la fe y nos salimos de Jerusalén, ¿no? Ahí se le echamos la culpa al pastor, bueno, a la iglesia, a los líderes, ¿no? Cuando Dios nos pida cuenta, ¿qué le vamos a decir? Ah, no, yo me fui porque el hermano Alberto me trató mal, ¿no? ¿Y esa será justificación para que yo me vaya de la iglesia? Claro que no. ¿Que Dios me pida cuenta a mí? Claro que sí, también me va a pedir cuenta. Pero no será justificación de ninguno de nosotros el salir de Jerusalén. No toleran a los malos, eso ya lo hemos visto, ¿no? Dice, si ven algo malo en la iglesia, no se quedan indiferentes, sino que confrontan y limpian, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Cuando vemos algo malo, dicen, no, no le digas, no, es que sigan así nomás, ¿no? Sabemos que están haciendo algo malo. No, no le digas, porque si no, se va a desanimar. No se toleraba, hermanos, la indiferencia. La indiferencia, queridos hermanos, tiene que ver como si nada pasara. Ah, ya cada uno vive su vida, ¿no?
así no es la iglesia, somos una familia. Tenemos que exhortar, claro que sí, nosotros tenemos que exhortar y saber cómo exhortar también a la persona para no maltratar, ¿no? Ahora, no toleran a los falsos apóstoles, ¿no? Esto también, ¿no? En el liderazgo, hoy también, lastimosamente, nuestra iglesia, hermano, está siendo sacudida, hermanos, ¿no? Por distintos personajes, hermanos, que vienen y trayendo, entre comillas, la verdad, ¿no? Y que esta iglesia es la Babilonia y que, ¿no? Entonces, la Babilonia quiere decir salir de aquí, pueblo mío, ¿no? Y eso es totalmente falso y errado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber distinguir también la verdad, ¿no? Y la doctrina, el principio de la verdad, queridos hermanos, está en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 14:12, ¿no? Que en resumen es guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Ahora, han sufrido, dice, por su nombre. Una de las características, queridos hermanos, también, ¿no? El que tiene que afrontar también el cristiano, ¿sí? Han sufrido por su nombre. No desfallezcamos, queridos hermanos, ¿no? Tal vez nos tratan mal en el trabajo, en la iglesia, donde de repente son indiferentes y ya dicen, no, ya pues me voy, ¿no? No, no, no. ¿Sabe? Nosotros tenemos que seguir adelante. Pero esas fuerzas solamente nos dará el Espíritu Santo, ¿no? Y no han desmayado también. Muy bien. Vamos a avanzar aquí. Disculpe. Y acá vemos también, ¿no? En las referencias también, que la palabra, ¿no? Acerca de los nicolaitas, ¿no? Hermanos, voy a resumir esta parte también por el factor tiempo, ¿no? Los nicolaitas, hermanos, era una confesión, ¿no? Y que llevaba, ¿no? Voy a leer la parte, ¿no? Era una doctrina que llevaba al libertinaje, queridos hermanos, y el cual era común en Éfeso, ¿no? Se mencionó que los nicolaitas no poseían freno en complacer la carne y vivían en la inmoralidad, ¿no? Hoy estamos viendo, ¿no? Estas partes, ¿no? De que mayormente en la iglesia no se hace eso, ¿no? Pero en los tiempos apostólicos había corrientes, ¿no? No nos dejemos llevar, pero hay personas, cristianos, que se dejan llevar por ello, ¿no? Y se salen de la iglesia. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Como cristianos, lo que nos va a ayudar, queridos hermanos, a distinguir lo malo, ¿no? Lo bueno y lo correcto, solamente es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Otra interpretación, hermano, de Nico y conquistar, que es la pueblo, según esta interpretación nicolaíta, significa el que conquista al pueblo, ¿no? Este mundo, queridos hermanos, hoy está conquistando lastimosamente, hermanos, en vez de nosotros conquistar y llevar adelante la obra, hermanos, a veces dejamos que el mundo, muchas veces, se lleve a una gran parte, ¿no? De algunos que sí, lastimosamente toman esa decisión. Solamente el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, ejercerá el control, hermano. Solamente el poder del Espíritu Santo. Pero hay una crítica, ¿no? En este capítulo 2, ¿no? A esta iglesia. Mire, nos quedamos haciendo un énfasis a lo que se dio lectura, ¿no? Éfeso es la iglesia primera deseable, ¿no? Una iglesia, hermanos, con virtudes, hermanos, que imitar. ¿Por qué eligió de entre las 7 y por qué fue la primera? Para ser ejemplo para todas las demás. Ahora, eso llevándolo a nuestra vida espiritual, hermano, eso es historia. ¿Y cuál es la aplicación? La aplicación también es a nuestras vidas. Ahora, la crítica. Esta iglesia parecía ser cumplidora de la ley, ¿no? Y guardadora de la santidad. Sin embargo, el Señor tenía algo en su contra, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primera voz. La iglesia de esos se esforzaba por cumplir la ley, pero se olvidaron de su principal mandamiento, ¿no? Que dice, ¿no? Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Por qué vino esta crítica? Si la iglesia de Éfeso, Dios la resalta como la primera, la deseable, como el ejemplo. Porque vemos lastimosamente, queridos hermanos, cada mensaje, hermanos, tiene dos escenarios. Un grupo que se mantiene y otro grupo que no se mantiene. Y en esta iglesia, lastimosamente también hubo un grupo, ¿no? El grupo apostólico, ¿no? Hermanos, en sus inicios, ¿no? Cuando estaban los discípulos, hermanos, estaban con ese primer amor y todas las personas con el primer amor. ¿Cuántos recuerdan el primer amor? Estoy hablando de pareja, estoy hablando de la parte espiritual, ¿no? Cuando recién nos bautizamos. Yo recuerdo esos tiempos, ¿no? Cuando había ese calor, hermanos, las iglesias llenas, ¿no? Cantando nuestros himnos, ¿no? Todos eran himnos, himnos, y qué gozo, ¿no? Santo Sábado era una fiesta espiritual, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá preparaba un platillo, un banquete, preparaba y se lo daba a todas las personas, invitaba a las personas menos necesitadas, y cada sábado, y recordaba, ¿no? Y qué momentos tan lindos y bellos, ¿no? Y, y ese recuerdo de ese primer amor. Más que ello, en la época apostólica también se vivía ese momento tan importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos amaban al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Iban pasando los años y las nuevas generaciones, ¿no? Así lastimosamente, ¿no? Hay buenos padres que exhortan, llevan adelante a sus hijos, tratan de hacerlo mejor, pero muchas veces los hijos lastimosamente toman decisiones no correctas, ¿no? Y como que cortan la línea de lo que es la fidelidad, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Y eso, lastimosamente, Dios nos ha dado la libertad de poder elegir. Pero por muy triste que sea, hermanos, para cada uno de nosotros, yo creo que ni un padre quiere que su hijo también esté a medias en la iglesia o abandone la iglesia. Y eso es lo que ocurrió en esta primera iglesia. Es por ello, queridos hermanos, que él, ¿no? Hace una exhortación. ¿Pero qué pasa? ¿Se han olvidado lo que sus padres le han mencionado? Y si nos remontamos al Génesis también, se hace un énfasis, ¿no? Durante cada etapa, queridos hermanos, desde la creación, hermanos, de la historia cristiana, se hace énfasis, ¿no? Haciendo recordar, ¿no? De las virtudes, de los buenos consejos de nuestros padres, ¿no? Que nos encaminaron, que nos llevaron por el camino correcto. Y eso es, hermano, lo que estaba pasando con esta iglesia, ¿no? Un ligero, hermanos, un ligero bache que hubo con esta iglesia, ¿no? Pero luego de la exhortación ya vamos a ver que se ordenó, ¿no? Acá menciona, ¿no? La ley dice es el orden por el cual debemos vivir para que nos vaya bien. Pero la razón de nuestra vida debe de ser amar a Dios. ¿Saben, queridos hermanos? Tú amas a Dios de todo corazón, hermanos, vas a guardar los mandamientos. ¿Ah? Así es el principio. Primero Dios, luego viene, ¿no? Como consecuencia de ellos vamos a amar y vamos a hacer todo. Y eso es lo que resaltaba, queridos hermanos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, no sé cuándo, estamos guardando los mandamientos, ¿no? Hay muchos que tienen ese desafío, ¿no? Y el propósito, queridos hermanos, por el cual fuimos creados, hermanos, los Efesios es un simbolismo, un mensaje aplicado también hoy para nosotros. Eran creyentes dedicados y cumplidores. Miren, queridos hermanos, una de estas características, dedicados y cumplidores. Y cuando le ponemos ese énfasis, queridos hermanos, dice, pero habían descuidado su relación personal con el Señor. Pero un grupo, ese siguiente grupo, luego de los discípulos, ¿no? Ya los discípulos ya viejitos, ya por ahí unos ya que ya estaban en el descanso, pero las nuevas generaciones, hermanos,
como que habían perdido ese propósito, ¿no? De esta iglesia, hermanos, con raíces, hermanos, con raíces poderosas. Y eso es lo que no debemos de perder. Nosotros también nacimos en esta iglesia, ¿no? Y cuando nos bautizamos, oh, qué bonito, ¿no? Todo lindo, todo maravilloso, ¿no? Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, vienen las circunstancias. Y éramos 100, ahora ya somos 50. Y entonces así va bajando. Entonces eso no debe de ser. ¿Todo por qué, queridos hermanos? Porque se descuida la parte espiritual. ¿Sí? Ajá, muy bien. Aquí también, hermanos, eh, eh, tenemos que considerar, hermanos, recuerda, por tanto, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, ¿no? Hay algo que debemos de considerar, hermano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente. Si hay algo que resaltar, queridos hermanos, para poder restaurar nuestra vida, recuerda de dónde has caído. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. Con la mirada, con el gesto, con el hablar, hermanos, estamos ofendiendo. Sin querer, hermano. Y es por eso que necesitamos más de Jesús, hermano, de recordar. ¿Quién nos va a hacer recordar? El poder del Espíritu Santo, ¿no? De dónde hemos caído y nos va a llevar, hermanos, al arrepentimiento. Si nosotros hacemos lo malo, hermanos, por eso dice, y haz las primeras obras. Y le hacía recordar a aquel grupo, ¿no? Que Dios le está amonestando con su carta, ¿no? Pero tengo contra ti que has olvidado, ¿no? Que has olvidado el primer amor. Y a esta nueva generación le dice, ¿no? Haz las primeras obras, hazlo, cuando estaban los discípulos, ¿no? Y por ahí unas generaciones más adelante. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, dice, tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido, queridos hermanos. Muchos perdemos la vida, queridos hermanos, ¿no? Espiritual, claro está. Sencillamente, queridos hermanos, cuando no reconocemos, no nos arrepentimos. Debemos recordar también que el primer amor y la pasión inicial que nos movió para acercarnos a Dios y contarles, ya esta parte ya, no crece automáticamente, más bien disminuye a menos que intencionalmente la cultive. Es necesario cultivar también, ¿no? En afecto, en amor, en cariño, ¿no? Y esa es la única forma, queridos. El amor no brota, hermanos, ¿no? Así rápidamente, en automático, ¿no? Sino sencillamente es un proceso que tenemos que cultivar a través de la palabra, del afecto, de las buenas acciones. Arrepentirse es cambiar y regresar, queridos hermanos. Debemos arrepentirnos de la indolencia y hacer algo más que avivar la llama de la pasión de Dios. ¿Saben, queridos hermanos? Muchos diremos, no, pero ya estoy en la iglesia. Pero podemos estar perdidos estando en la iglesia. No entiendan mal por si acaso, ¿no? ¿Cuándo es que estamos en la iglesia, entre comillas, estamos haciendo lo malo? Cuando no nos arrepentimos, queridos hermanos, vivimos una doble vida. Estamos haciendo lo malo, ¿no? En la iglesia estamos santitos, pero fuera no. Si estoy en mi trabajo, no soy, hermano, sincero ni consciente, ¿no? Estoy dando un mal testimonio, ¿no? Y eso así no debe de ser. Nos invita también a hacer las primeras obras. Y nos hace una advertencia, ¿no? Si no se arrepiente, hermanos, se quitará esta lámpara de su lugar, hermanos. Hermanos, muchos de nosotros podemos perder, ¿no?, la salvación, hermanos, solamente por algo que tal vez, hermanos, nosotros no estamos haciendo. Día a día nosotros debemos, hermanos, de cultivar, hermanos, y debemos de arrepentir. El arrepentimiento es una dependencia, es un simbolismo de humildad, de depender de Dios. Y eso es algo personal que cada uno de nosotros debe de hacerlo. No debemos de mirar al otro, ¿no? Sino nosotros. ¿Cómo se ayuda a la iglesia? Comencemos primero nosotros. De esa forma nosotros con nuestra consagración podremos ayudar a nuestra iglesia, a nuestra familia, a todos los que nos aman. Hermanos, aquí en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga, ¿no? Aquí, hermanos, es un mensaje, ¿no? El mensaje
que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Le daré comer del árbol de la vida. Hermanos, en el Edén habían dos árboles, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero nuestros primeros padres consumieron algo que no debieran de consumir, ¿no? No ante la tentación. El árbol de la vida, hermanos, está mencionado al principio y al final de la Biblia, ¿no? En Génesis y en Apocalipsis, queridos hermanos. Y también en el medio de la Biblia, ¿no? En Proverbios, ¿no? Y en Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. ¿Sí? ¿Y esto de dónde proviene? Del árbol de la vida, ¿no? Y en Proverbios 3:17 y 18 dice, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. El árbol de vida para los que de ella echan manos y felices son los que la abrazan. ¿Saben, queridos hermanos? Eso solamente se logra con la presencia del Espíritu Santo también en nuestra vida. Y el árbol de la vida representa sabiduría, la verdad de Dios, es la palabra de Dios. ¿Ah? O sea, el árbol de la vida lo tenemos en nuestras manos. Uy, no está tan lejos, está en nuestras manos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si obedecemos y la guardamos, saldremos vencedores. Hermanos, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados, dice, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado es dichoso, ¿no? Porque lavaste, ¿no? Lavaste tus vestiduras a través ¿no? de la fe en Cristo Jesús que se manifestó a través de la obediencia, a través de que tú guardaste porque amabas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y guardabas todo lo que Dios te ordenó. Y fruto de ello, en esta vida has vencido muchas adversidades. A pesar que cualquier cosa te haya pasado, cualquier problema, una pérdida que tal vez humanamente para otros ya se acabó todo, pero sin embargo con Dios la esperanza está intacta. La tranquilidad y la paz también que Él nos ofrece nos viene a mostrar, ¿no? Y es el objetivo, ¿no? De Dios, ¿no? Que tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Él está interesado por el bienestar de cada uno de nosotros. Entonces, querido hermano, en esta mañana, no sé qué necesidad tenga. El Señor en esta tarde te llaman, ¿no? Y te dice, ¿no? María, Juan, o cómo te llames. Él está tocando la puerta de tu corazón. Y Él está esperando también, ¿no? Esa virtud, ¿no? Esa virtud deseable, ¿no? De que cuando Él toca tu puerta, lo primero que yo creo que cada uno de nosotros tiene un deseo, ¿no? Algo que nos gusta con tanta ansia, que cuando lo tenemos, tenemos una satisfacción, ¿no? De repente un plato, un ejemplo, un plato, ¿no? Que tanto me gusta, ¿no? Y que estamos a punto ya de consumir, ¿no? Uy, a mí me gusta este plato, uy, y lo consumo con paz y me sacia. Esa saciedad también es comparada también a la presencia, ¿no? De Cristo, ¿no? Cuando tú abres tu corazón a Dios, cuando tú dejas y permites que Él pueda obrar en tu vida. ¿Sabes, querido hermano? En esta hora Dios te llama a ti, a que puedas restaurar tu vida, podamos restaurar nuestra vida y ser la iglesia deseable, ser la primera iglesia, esa iglesia deseable que Dios desea, que siempre se centró en el primer amor, que se centró en Cristo. Abrió sus puertas y dijo, yo quiero abrir la puerta de mi corazón y quiero que Cristo sea el primero.
¿Cuántos en esta hora queremos abrir la puerta de nuestro corazón y queremos decirle a Dios, oh Señor Jesús, ingresa en mi vida? Si hasta ahora, por distintas circunstancias, Señor, perdóname, tú no ocupaste ese primer lugar en mi vida, me descuidé. Si tal vez tú, querido amigo, tal vez estés alejado y después de tanto tiempo estás viniendo acá, haz una promesa, abre tu corazón. Dios está presto a cambiar esa tristeza, esos problemas, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos en esta hora queremos decirle, Señor, hoy quiero abrir la puerta de mi corazón? Quiero manifestar ese gran amor y pedir el poder del Espíritu Santo para que mi vida se transforme y transformar la vida de otros. ¿Podemos alzar nuestras manos? Que Dios nos pueda bendecir a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Ese es mi deseo y oración. Amén.